comenzamos Sana que Sana, qué rico saludarlos nuevamente. Hoy vamos a aprender, literalmente aprender muchísimas cosas. Yo particularmente, Catalina, no fui muy buena estudiante. Yo tampoco en el colegio. ¿Es en serio? Sí. Yo ni en el colegio ni en la universidad. En fin, siempre me dio mucha dificultad concentrarme. Yo era supremamente volada en las clases. Me daba mucha dificultad leer durante largo tiempo. Y comprender. Y creo que también ahora aprendiendo con estos programas, yo no tenía el ambiente adecuado para aprender, porque era como desorganizadita, todo tirado en el escritorio, la musiquita muy duro, no sé. Me habría encantado tener este programa con la empresa Mentes Pensantes que hoy nos acompaña para aprender a aprender. Ese fue el título que me sugirió Catalina. Catalina Rodríguez Ramírez es psicóloga y especialista en neurodesarrollo, es la gerente de Mentes Pensantes, y me dijo, llamémoslo, ¿cómo aprender a aprender? Y es que se necesita aprender a aprender, no se aprende de cualquier manera, Catalina, y No, bienvenida, cuéntanos. Muchas gracias. No se aprende de cualquier forma, nosotros aprendemos contenido, ¿cierto? Y yo siempre le digo a mis pacientes, nosotros podemos aprender como un lorito mojado, pero que se nos quede esa información, difícil, ¿cierto? O que se nos quede por un ratico, que es lo que nos pasa, por ejemplo, a los adultos, aprendas esto para allá un segundito, listo, yo se me lo aprendo, y a la media hora, a la hora, estoy en blanco. Ajá, y hoy, para que antojemos a los televidentes de ver nuestro programa, contémosles qué es lo que vamos a hacer hoy en Sana que Sana, qué tipo de ejercicios vamos a hacer y qué pretendemos lograr que ellos y todos aprendamos, Catalina. Bueno, entonces pretendemos primero preparar el cerebro para un aprendizaje, es decir, empezar con ejercicios de atención, de memoria, de planeación, que nos sirven para ir estimulando el cerebro, ¿cierto? Yo siempre he dicho, el cerebro necesita como un gimnasio, ¿cierto? Y por eso se llama gimnasio mental, en donde nos preparamos para poder aprender y entonces ahí adquirir esos conocimientos, que es lo que necesitamos en realidad en el momento en el que yo voy a leer un texto, en el que yo voy a exponer algo ante las demás personas, en el que yo voy a presentar un examen, ¿cierto? Entonces, primero, preparar el cerebro y segundo, entender cómo aprendo yo o esas técnicas de estudio que me van a permitir demostrar ese conocimiento que yo sé. Según mi tipo de cerebro, hay técnicas de estudios de pronto que me sirven más a mí que a otras personas, y ustedes, por ejemplo, Mentes Pensantes, lo saben encaminar a uno y decirle, vea, usted es más de esta tendencia, ay, gracias, me ayudas, más visual, más textual, sí. En fin, le pueden decir a uno su manera de aprender idónea, no para aprender como lorito y no para que se le quede y le sirva, es de esta manera u otra. Sí, claro que sí, porque mira, hay muchas técnicas, por ejemplo, los esquemas, el resumen, las nóticas al lado, el subrayar, ¿cierto? Hay muchas cosas. Yo siempre les digo, una técnica magnífica para mí, que fue como aprendí en la universidad, es estudiando como un profesor. O sea, es yo sentarme al frente imaginariamente con otra persona y recitarle la información, pero no textualmente, sino como si le estuviera explicando a un niño de menor edad. Explicándole a mí misma. Pero de menor edad. De menor edad, pero qué interesante. Sí. Bueno, esta mujer se llama Catalina Rodríguez, primero psicología y después especialidad en neurodesarrollo. Justamente neurodesarrollo es especialidad en cómo hacer que ese cerebro funcione mejor. Así es. Cuéntanos un poquito sobre esa profesión tuya. Bueno, yo soy psicóloga, especialista en neurodesarrollo y aprendizaje. Es la capacidad que yo tengo para poder entender cómo ese aprendizaje se adquiere a nivel neuronal, ¿cierto? Que el aprendizaje no solamente lo adquiero a través de un texto, sino que necesito esa atención, esa memoria, esa planeación y esas capacidades cognitivas, más allá de un coeficiente intelectual, para yo adquirir ese conocimiento. Bueno, vamos a arrancar. Antes de comenzar con nuestras invitadas, ¿cómo debe ser el espacio adecuado para estudiar, sea para hacer un trabajo, sea para leer, para lo que sea? ¿Cómo debe ser ese espacio adecuado para que todos, digamos, que nos ubiquemos en ese espacio ideal? Vea, este programa le sirve a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los adultos mayores, porque en todas las edades de la vida debemos aprender, ¿cierto? No tiene que ser el colegio y la universidad, pero todos los días, a cada instante tenemos oportunidades para aprender cosas nuevas. ¿Cómo debemos disponer ese espacio para lograr aprender? Bueno, múltiples espacios como múltiples cerebros, ¿cierto?
hay espacios y personas que necesitan el espacio totalmente limpio, ¿cierto? Que es lo ideal. Entonces, tener en el escritorio, siempre en el escritorio, no en la cama, no en un sofá, no, siempre en un lugar plano en donde yo pueda tener los recursos necesarios. Estoy en la universidad, entonces necesito el computador, el documento y unas hojas en las que voy a estudiar. Estoy trabajando, entonces necesito mi agenda, mi computador y lapicero, lápiz, marcador, lo que necesite, ¿cierto? Y si estoy en el colegio, entonces solamente en el puesto o en la mesa donde estoy estudiando, los libros que necesito en ese momento hacer las actividades, sea tareas, sea repaso, sea lo que sea, ¿cierto? Sin música, hay gente que usa música, pero entonces que sea, muchos dicen música clásica, no necesariamente, música que mi cerebro entienda que es más relajada, ¿cierto? Y que me sirva para concentrar, sea electrónica, sea rock, sea lo que sea, pero que mi cerebro lo asimile como un espacio de relajación, ¿cierto? Luz adecuada, ventilación, sin televisor, sin el hermanito llorando, sin la mamá escuchando música a planchar de fondo, o sea, solamente que tenga yo el espacio adecuado para estar concentrado en lo que sea. Eso es supremamente importante porque es como la manera de estar dispuesto a comenzar a hacer esa actividad. Sí. Nos vamos entonces a conocer nuestras invitadas. Adelante, Catalina. Ella es doña Clara Inés Ramírez. Bienvenida, doña Clara. Buenos días. Ella es usuaria de Mentes Pensantes, justamente, donde va y entrena esas neuronas como todos lo deberíamos hacer todos los días. Y Ana Isabel Arango Fonseca es licenciada en Educación y es una de las docentes de allá de Mentes Pensantes. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Entonces, ¿vos sos la encargada de qué? De realizar con los niños las tareas. Ajá. Entonces, cuando estaba oyendo a Catalina, yo me imaginaba como ese lugar donde ellos trabajan. Y me basaba también mucho cuando trabajaba en colegios. El hecho de que los niños trabajaran y aprendieran jugando. Esa es una parte como muy importante y que en el preescolar se trabajan todas las áreas del conocimiento, todas van ligadas. Entonces ahí es donde se trabaja mucho la parte del desarrollo de los niños, la parte cognitiva, la parte motriz, la parte de pensar, y ellos aprenden de una manera muy diferente. Claro. Ahora que estoy de otro lado haciendo acompañamiento de tareas, se ven unas cosas súper diferentes y en momentos en cuando los niños están, los que les gusta la matemática, se la disfrutan mucho, pero el que no le gusta inglés se bloquea. Ajá, entonces de ti depende buscar la estrategia adecuada para que puede que no le guste porque esos son los gustos, pero es necesario que lo aprenda. Entonces lográs de alguna manera, con base en tu aprendizaje, en tu conocimiento, lograr que ellos aprendan. ¿Y cómo lo hacen? Entonces es ahí buscar también el momento de la pausa activa, que ellos tienen que descansar, porque todos no aprenden de la misma manera. Hay unos que usted puede trabajar con ellos media hora y descansar, hay otros que se pueden ir la hora y trabajar bien. Por ejemplo, el hecho de las matemáticas, como se enseña ahora diferente, la división. La división de nosotros era uno contaba y cuántas lleva y todo, no, ahora es restando. Entonces para las mamás es un lío el restar, porque ahora es reste con multiplicación, divida, multiplicando y restando. Alabado sea el Señor que mis hijos ya pasaron por eso, querida, o si no me las llevo para allá. No, la mía está en ese proceso. Ah, bueno, pero de buenas ella y de buenas tú que estás preparada para eso. En el asunto de los adultos, que ya voy a hablar con doña Clara, se enseña distinto que con los niños, pero también debe haber un disfrute. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, ¿qué pasa con los adultos? Nosotros tenemos la convicción de que igual como somos adultos, el tema del juego, no, y en realidad sí. Hoy les vamos a mostrar que sí. No solamente los ejercicios que hacemos acá, sino que también hay ejercicios físicos que nosotros hacemos en Mentes Pensantes que nos ponen retos, ¿cierto? No solamente a los niños les gustan los retos, solamente que nosotros nos mentalizamos un poquito diferente para aceptar esos retos y cómo tolerar esa frustración, ¿cierto? Entonces, de ahí empezamos, es el primer paso con esos juegos, a estimular ese cerebro, lo mismo que decía yo, ¿cierto? Ana lo estimula de una forma, nosotros desde con los adultos, entonces con estos juegos o retos mentales.
Luego entonces ya ahí empezamos no solamente a trabajar matemáticas como en los niños, sino que también comprensión de lectura, hábitos, rutinas, todos necesitamos. El común denominador de las personas dicen, ahora no tengo tiempo, ¿cierto? Y es porque no lo sabemos utilizar, no lo sabemos emplear en las cosas adecuadas. Ajá. Entonces desglosar una actividad, una tarea en la oficina, ¿cierto? Entonces es un trabajo muy largo, entonces sé que es para el 15 del mes entrante, entonces cómo lo desgloso y cómo voy poniéndome tareitas puntuales en los días para que me vaya rindiendo y vea una meta a corto plazo, que es lo más importante. Y es que en los adultos y adultos mayores, nosotros aquí en Sana que Sana hablamos mucho de la importancia de ejercicios de la memoria, Sí. de tener entrenadita esa memoria. ¿Cómo va doña Clara con la memoria? Pues ejercitándola mucho. Uno ya en esta edad piensa que uno no tiene tiempo sino de hacer visitas y de conversar con las amigas. Que qué rico Y también. mentira, sí, pero mira que Pero hay cuando tiempo para todo. uno de pronto se pone a leer un libro, uno ve que de pronto el contenido no lo está como absorbiendo como debe ser y tiene que retroceder. Entonces ahí es donde uno tiene que hacer ese ejercicio. Ujú. Y haces ejercicios con mentes pensantes para ejercitar la memoria y la atención, que son dos cosas diferentes, ¿no? Diferentes pero complementarias. Exacto, van de El la uno mano. no puede ir sin el otro. ¿La atención va primero o al contrario? No podría decir cuál de las dos va primero, pero sí El la orden de atención los va factores no altera el producto, profesora. Total. Necesitamos atención para generar esa memoria, pero hay también una memoria de trabajo que necesita esa flexibilidad cognitiva que hace parte de la atención. Perfecto, seguiremos hablando entonces con Ana Isabel Arango Fonseca, licenciada en Educación, Catalina Rodríguez Ramírez, psicóloga y especialista en neurodesarrollo de mentes pensantes, y con Clara Inés, que más adelante vamos a hacer algunos ejercicios. Va ella a hacer, yo le decía a Catalina que yo tengo un cerebro más raro, yo para este tipo de asuntos, yo le dije, no me ponga a hacer a mí esos ejercicios porque la hago quedar mal. Entonces trajeron a Clarita, qué maravilla. Vámonos a ir para mentes pensantes en este momento. Vamos a ver una notica corta de algunos ejercicios de los que ellos realizan con personas adultas, justamente para estimular su atención y su memoria, que no se sabe cuál fue primero que la otra, pero que van junticas. Veamos. Bueno, Carlos, hoy entonces vamos a trabajar con este jueguito que se llama Cataminó, donde vamos a trabajar razonamiento lógico, lógica, y entonces sería, la cuestión con el jueguito sería, empieza por niveles, entonces va del 3 al 12. Vamos a iniciar con el 3, colocando la barrita negra sobre el 3, y en este espaciecito vamos a rellenarlo con estas fichitas. Rellenarlo sin que quede ningún espacio. Entonces vamos a continuar con el nivel 4 y hacemos nuevamente lo mismo, sacando todas las fichas y otra vez sin dejar ningún espacio. Listo, Carlos, entonces ya vamos terminando con este jueguito. Entonces vamos a continuar con este otro que se llama Color Code. Con estas fichas entonces las vamos a ubicar acá en la base, buscando la figura y color. Con este juego estamos trabajando lo que es la percepción visual, la planeación, la concentración, la solución de problemas y la flexibilidad cognitiva. Vanessa Catalina, al final de la nota nos explicaba para qué sirven a nivel neuronal ese tipo de actividades, pero quiero como que nos refuerces un poquito en eso, si te parece. Sí, claro que sí. Ahí teníamos ejercicios de memoria, de atención, de planeación, flexibilidad cognitiva
Esa flexibilidad cognitiva es súper importante para los adultos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando somos adultos tendemos a hacer, bueno, todas las personas, pero ya nosotros los adultos lo tenemos más interiorizados y es una rutina súper esquematizada en nuestro día, ¿cierto? Y cuando nos ponen ejercicios nuevos, entonces esa flexibilidad cognitiva ahí es donde nos frustramos. Nos sacan de la zona de confort, mejor dicho. Tal cual, nos frustramos súper fácilmente. Entonces esa flexibilidad cognitiva para empezar otra vez a aprender es súper importante. Ajá, y ese tipo de ejercicios estimulan esa área. Ese tipo de ejercicios estimulan esa área. Perfecto. Esta niña es tan organizada, me mandó unas diapositivas que me parece chéveres tenerlas como para que nos sirvan de hilo conductor para contextualizar y hablar de cómo aprender a aprender, que tiene su ciencia, eso de aprender a aprender. Nos hablas de preparación, organización, dedicación, evaluación y replanteamiento. ¿De pronto tú también nos puedes ayudar en eso o tú? Las dos. sí, Hablemos las un dos. poquito de eso, Ana. Es que hay veces cuando decimos en el replanteamiento es que uno aprende, pero también aprende a aprender. Uno piensa que uno también como adulto se la sabe y muchas de las cosas a usted le toca reaprender. Entonces, por ejemplo, el hecho de cuando nosotros cogemos el libro una multiplicación, usted tiene que aprenderse las tablas de multiplicar. Y hay niños que se las aprenden de arriba hacia abajo o de arriba de abajo hacia arriba. Entonces no se las aprenden en orden y ellos se las aprenden mecánico, Pero se la aprenden así. pero se las aprenden. Una manera muy buena es a través del juego. Hay unos que no son capaces, por ejemplo, con lo textual. Entonces, a raíz del juego, usted lo puede aprender. Ahí es donde el adulto se tiene que basar, es en el niño. Porque es que no es lo mismo como a nosotros nos enseñaron las matemáticas, que era la profesora diciendo como loritos, repitiendo, que ya ahora como se las aprende. Es lo único que para mí ha valido la pena aprenderme de memoria, las tablas de multiplicar. Y ahí están de tanto repetir. Estos asuntos, Catalina, de preparación, organización, dedicación, evaluación, son como las maneras, después de tener ese sitio bien organizadito, como de prepararme para aprender. Bueno, de hecho la preparación es el establecer metas, lo que yo te decía ahora. Tenemos una actividad muy larga, por ejemplo, entonces la dividimos por metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. ¿Eso a qué nos ayuda? Ay, tengo una tarea o un trabajo que entregar o un informe que hacer en el trabajo a un mes, entonces ¿cómo lo voy dividiendo para yo poderlo Importante, hacer? y estos chiquis, y hasta uno que todo lo deja para Todo. el final, ¿cierto? Establecer metas, muy bien, me encanta. Organización física e intelectual, organizar el espacio, ¿cierto? De acuerdo a esas metas que yo me planteé, entonces ¿cómo organizo mi espacio? No es lo mismo, tengo que hacer una cartelera, tengo que hacer una maqueta para el trabajo, entonces cómo me organizo ese espacio no va a ser lo mismo que si yo necesito el computador, que si yo necesito las hojas para escribir. E intelectualmente es yo preguntarme qué necesito y qué es interiorizar qué es ese aprendizaje, ¿cierto? Que voy a hacer, no pensar en que voy a aprender a hacer un edificio y pensando en que tengo que arreglar la cocina más tarde, ¿cierto? Ajá, estar presente en ese momento. En el momento. La dedicación yo lo transfiero a motivación, ¿cierto? Uno puede estar muy dedicado, pero si no tiene motivación en la tarea, nada está haciendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me motivo yo para que esa actividad salga con éxito? La evaluación es, estoy haciendo ya toda la actividad, me sé todo el contenido, tengo interiorizado todo, seguro soy capaz de utilizarlo en mi vida diaria, ¿cierto? Es muy diferente. Yo me puedo saber las partes de todo el cuerpo, pero me llega un paciente y ¿cómo se lo explico? ¿Cómo lo interiorizo? ¿Cómo le hago entender que tiene tal o tal enfermedad? ¿Cierto? Lo mismo con cualquier área. Y el replanteamiento es, ya tengo esa información, es vuelvo a la información y empiezo a usarlo en mi vida diaria como tú. Perfecto, y empecemos a aprender ejercicios para usarlos en nuestra vida diaria, para tener esas neuronitas bien conectadas, para tener ese cerebro despierto y dispuesto a aprender. Técnica de enlace, ¿en qué consiste, mi querida Ana Catalina? Ya ustedes me dirán, porque esta niña y yo vamos a intentar hacer los ejercicios, sobre todo ella. El de enlace. Bueno, entonces la técnica de enlace es asociar secuencialmente una lista de palabras. Oh, súper importante. Vámonos a la otra diapositiva y yo explico cómo lo hacemos. ¿Listo? Porfa. Siguiente diapositiva. Entonces, por ejemplo, voy a empezar
reloj, teléfono, camisa, pero entonces no me las aprendo de memoria, sino como un ladrito mojado, reloj, teléfono, camisa, ardilla, cuaderno, mesa. No, eso no lo voy a hacer, voy a empezar. Entonces, entonces tengo un reloj que tiene estampada un teléfono y el teléfono tiene encima una camisa y entonces la camisa tiene al lado una ardilla. Entonces es visualizar. Exactamente, voy creando una agenda visual en mi cabecita. Ajá. Y voy haciendo la asociación de esas palabras. Ajá. Puedo crear muchas formas con historias. Entonces tengo un reloj que le gustan los teléfonos. ¿Por qué? Porque encima tiene una ardilla. Pues me voy creando la historia como tal. O hay otra forma que es arriba, abajo, detrás, al frente, al lado y al otro. Es decir, el reloj está atrás del teléfono, el teléfono está encima de la camisa tiene detrás una ardilla, la ardilla tiene delante un cuaderno, el cuaderno tiene encima una mesa, la mesa está debajo del tablero, el tablero tiene detrás un espejo, el espejo tiene, ¿cierto? Ajá, perfecto. Y eso lo que logra estimular es nuestra capacidad Atencional y de memoria, atencional, ¿cierto? y de cómo memoria. me aprendo yo un contenido mucho más fácil. Ujú. ¿Me recuerdas algo que alguna vez me decía una persona que hacía para mantener ese cerebro muy activo? Y eran varias recomendaciones, una persona cualquiera. Me decía, mire, yo todas las noches repaso Sí. lo que hice durante el día, desde que me levanté Súper bien. hasta que me acuesto, pero repaso es si hablé con esta persona, si tatatí, repasar todos los momentos del día que de alguna manera tiene que ver con eso. Sí. Y la otra, era otra persona que me decía, yo nunca hago lista de mercado, sino que voy, reviso todas las cosas y la tengo aprendidita aquí y tengo muy claro. Son recomendaciones para la vida cotidiana. Entonces este ejercicio es la técnica de enlace, que estimula tu atención, tu memoria y obvio tu concentración, que viene siendo lo mismo que atención, hilando palabras, construyendo historias mentales que te permitan memorizar. Hagámosle pues, devuelva pues. No, vamos a hacer con ese ejemplo. Sí, listo. puede ser. Listo. No, lo Bueno. cambiaron. Si es Ese. que hay dos. Listo, entonces, ¿usted va a proponer la historia o la propongo yo? Hágale. Sí, a ver pues Clarita. Y usted le vamos a vendar los ojos, no me El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando el teléfono sonó. Tata. Salí corriendo a ponerme una camisa cuando de pronto vi pasar una ardilla. Me apresuré a escribir en el cuaderno esa historia. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ay, yo no le voy a hacer todo eso tan Sí, a ver. Reloj, teléfono, camisa, ardilla, tablero. No, después, cuando vi la ardilla, ¿qué hice? Cuaderno, mesa. Hasta ahí vamos, hasta ahí vamos. Ya la aprendió. Ok, aprendió toda la entonces, yo sí lo visualizo. Sonó el reloj, no, eran las 10 de la mañana, sonó el teléfono, corrí a ponerme la camisa, en ese momento vi pasar una ardilla y dije, yo tengo que apuntar esto en un cuaderno. Excelente. Así es. Así es. Sigamos. Pero entonces ahora usted me inventa la Listo, historia. pero entonces no lo vamos a hacer con historia. Ah, Arriba, listo. abajo, al ok. frente y atrás. ¿Listo? Listo. A ver, ya nos cambiaron de ejemplo. Yo voy a cerrar los ojos a ver si me concentro clarita. Listo. El bombillo tiene al frente una rata. La rata tiene encima un fósforo. El fósforo está detrás del computador. El computador tiene detrás una guanábana. Hágale. Yo más de 5 no soy capaz. Que lo haga clarita. Bombillo, rata, fósforo, computador, Una Un fruta. jugo, un jugo. guanábana. Muy bien. Yo me lo aprendo, pero mira, hablábamos al principio del programa que hay maneras de aprender y que el cerebro de cada uno. Tú eres más visual. Absolutamente. Yo les contaba, yo he trabajado mucho en noticieros y soy veteranita y estuve en la época sin teleprompter. Nos teníamos que aprender libretos enteros. Entonces yo visualizaba absolutamente todo, absolutamente todo.
horrible, en esa época era tenaz, pero yo me acuerdo. Entonces el Frente 25 de las FARC entró a la vereda Santa Rita de Ituango, es que yo veía a las personas con el número aquí, veía el letrero de la vereda, o sea, todo lo visualizaba, decía, es que me lo aprendo. Súper buena esta técnica para ti. Súper buena esa técnica, sí, claro que sí. Seguiremos aprendiendo de la mano de Mentes Pensantes. Vamos a hacer más ejercicios porque la idea es que a todas las edades, niños, jóvenes, adultos mayores, tengamos ese cerebro dispuesto a aprender y cada uno descubre las maneras más adecuadas en las que su mente puede absorber información en el sitio adecuado, en los momentos adecuados, tener la motivación, ponerse las metas, como nos decía Catalina. Ya regresamos y atentos porque tenemos otros ejercicios bien interesantes que estimularán nuestra concentración y nuestra memoria. Ya volvemos a Sana que Sana. Regresamos a Sana que Sana. Hoy estamos hablando de cómo aprender a aprender. Tiene su ciencia. Algunas técnicas de trabajo intelectual son técnicas para la memoria, técnicas de atención, técnicas para tomar apuntes adecuadamente, para hacer esquemas, que se los vamos a enseñar ahorita más adelante, y también habilidades de lectura y escritura. Y justamente estamos con personas de Mentes Pensantes, que es una empresa justamente que se dedica a este tipo de temas. Inicialmente les dábamos el ejemplo de un ejercicio para ejercitar la atención y la memoria, la técnica de enlace para enlazar palabras como usted lo quiera, de la manera que les explicó Catalina o la empírica que les expliqué yo. Y ahorita hay otro ejemplo de cómo estimular la atención y la memoria que se llama código alfanumérico. ¿En qué consiste, Catalina? Bueno, el código alfanumérico es súper bueno para los matemáticos, los ingenieros, para las personas ágiles con las matemáticas, pero que no se aprenden las cosas fácilmente. Ajá. Una cosa es ser bueno en los números y otra cosa es tener capacidad para memorizar, ¿cierto? Okay. Entonces me voy a parar aquí, les voy a mostrar en qué consiste. Es en reemplazar los números del 0 al 9 por letras. A ver. ¿Cierto? Entonces, cada número natural equivale a unas letras. ¿Por qué? Ya sea por su forma, ya sea por la fonética como tal, por su forma física o a la vez a la forma verbal, es decir, como suena. La O, nada que ver con la R, ¿cierto? Pero es el 0. ¿Por qué? Porque tiene 0, tiene la R. El 1, la T y la D. ¿Por qué? Porque en su forma tienen el palito. El 2, si lo volteamos, es una N, Ajá. ¿cierto? El 4. El 3, una M. El 3, una M, perdón. El 4 suena Q, ¿cierto? Entonces agregamos la K y la C, pero la C, K, K, Q, ¿cierto? El 5, el dueño que se inventó el creador de esta técnica decía que si ponemos el palito acá, es una L en mayúscula. Ajá. El 6 tiene S, C sí, ¿cierto? El 7, si la volteamos, es una F. Y entonces, como la F tiene familia J, G, la agregamos ahí. 8 suena che, con la che y la G, ga, go, gu, y el 9, la P y la B, si lo volteamos. Ajá. Vamos a hacer un ejemplo práctico para que veamos esto. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos así, es totalmente abstracto, ¿cierto? Ok. Entonces, memorizar número de documento 44, lo voy a dividir así, 44, 39, 389, 022, ¿cierto? ¿Por qué lo divido así? Porque los números los vamos a ver como independientes, ¿cierto? No es un número de documento completo. Vamos a ver cómo lo dividimos para lograr memorizarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué número había? ¿Qué letra habíamos dicho que era el 4? ¿Qué número habíamos dicho que era? ¿Qué letra habíamos dicho que era La C. La C. Entonces, K, K, Q, ¿cierto? Entonces, si tenemos 2, 4, podemos decir co, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 4 es K, K, Q. Para formar una palabra vamos a formar coco, Ajá. ¿cierto? Listo. El 3, ¿qué letra era el 3? La M. La M. La M por la forma, Ajá. ¿cierto? El 8, La Che. la Che. La Che. Muy bien. Y la G.
y la G. Ajá. Y el 9, la P, La P. La P. y la B. Ok. El 0, La R. la R. por R del Y y el 2, La N. la N o la ñ, ¿cierto? Ajá. Entonces vamos a poner así, vamos a juntar los de a 2. 44, entonces habíamos dicho que era Coco. 38, el 3 es M, entonces vamos a poner mecha con el 8. Ajá. ¿Listo? 90, perro con P, con la P y la R del 0. Y el 22 sería nene. N. Ajá. Entonces vamos a poner nene. ¿Listo? Ok. Las vocales no suenan. Listo. Es decir, no las imaginamos para poder crear palabras. Y ahí es donde juntamos más fácilmente los números. Ok. Entonces, para aprenderme estos números así suena muy raro. Coco, mecha, perro, nene. Entonces vamos Armo a la usar frasecita. las dos frases, la técnica de enlace y la técnica alfanumérica. Entonces yo tengo un coco en la mano, el coco tiene encima una mecha, la mecha arde sobre un perro y el perro le ladra a un nene. Ok, y de Mucho esa más manera. fácil. Pero Y esa es una de entonces- esas técnicas que uno de primerazo dice, esto está muy complicado, pero es que hay que entrenarse. Hay que entrenarse, sí, Eso como aquí, todo. Pues voy a salvar las neuronas de nosotras tres. Esto aquí en directo, en un segundo, nos enloquecemos. Sí, no, obviamente. Hay que estimular la mente para aprenderse Claro. la técnica, saber qué número significa cada letra y viceversa, y poder, el primer paso es entender el ejercicio, Entender la técnica. aprender la técnica Ajá. y ya después Aplicarla. aplicarla para memorizar. Solo sé que empezaba por 43. 44. 44. Coco, 44. Coco, muy bien. Y estos que son ejercicios de atención, cuéntanos. Bueno, nosotros tenemos varios procesos atencionales que están jugando, pues o que están en juego en esos procesos de aprendizaje. La atención sostenida, la atención dividida, la focalizada, alternante también. Entonces, por ejemplo, el alternante es, estoy aquí mirando la actividad, pero tengo que ver qué sigue, ¿cierto? Pero para poder centrarnos y empezar a hacer esos ejercicios de técnicas de estudio, que es lo que sigue a continuación, y lo que tenemos que hacer a la hora de aprender, entonces nos tenemos que centrar en una atención sostenida. Entonces, Ok. y alternante. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a ver rápidamente cuántas P hay. A ver, esa sí la podemos hacer todas. Y usted también, niña. Hágale. No, pero usted ya pasteleó. Creo que 10. 11. 12. 12. Ay, ¿es en serio? 1, 2. 12, yo 12. conté 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ok. Ahora entonces, ¿con qué? ¿Con otra letra? Ahí se me va a desquitar. Vamos con la B. ¡13! 12. 15. 13 menos 1. 14. 13 más 1. 14. ¡No! O sea, qué desinflada estos televidentes. La frentadora es muy bestia. ¡Eh, de María! Bueno, ¿será que me desquito Bueno, con la R. Con la R. Con R así. ¡9! 7. 9. 9. ¡Ay, lo logré! 9. 9. ¡Qué chévere! Yo creo que uno de los problemas más graves en tus niños y en los adultos es no estar atentos. Ese es uno de mis, ¿se dieron cuenta? Ese es uno de mis grandes problemas. Yo soy un poquito dispersa. Aquí tenemos dos cosas que juegan a la hora de estudiar. Uno, que eres dispersa, y dos, que vienes predispuesta a una competencia. ¿Quién va ganando primero? Entonces, Para no quedar como la más bestia. entonces el hecho de ese esfuerzo cognitivo que tengo que hacer para poder lograrlo, porque me están viendo aparte, tengo Pero una eso me presión. desconcentra. Claro, Ay, tengo qué una rabia. presión. Entonces eso hace que la actividad sea mucho más difícil de lograr. Lo mismo pasa con todos. En los exámenes, yo me puedo saber todos los contenidos, pero tengo a la profe al frente que me está mirando, ya. Saber Bloqueado, que el uno claro. está haciendo más, antes, por ejemplo, con los niños, eso pasa mucho. Uy, ¿este dónde va?
uy, este va a terminar O primero. cuando le dicen la palabra Eso te iba a decir, examen. Ana, vos que tenés tú esa experiencia con los niños, ¿qué les recomendás para que dejen esos nervios por la profesora, por la competencia? Porque uno mira, bruta, este va en el quinto punto y yo en el segundo. ¿Qué les decís vos a tus alumnos Esa es frente a eso? una situación que hay que manejarla todos los días cuando tienen examen. Y más que todo cuando, por ejemplo, en el colegio donde estudia mi hija, les programan exámenes semanal. Entonces tienen examen 2 veces a la semana. El solo hecho de oír la palabra examen los bloquea. ¿Y qué le decís? ¿Qué le Entonces yo hablo con ellos, Pues aparte de decirles, estudiar y prepararse. pues estudien y de todo. Entonces cuando empiezan, por ejemplo, ejercicios de matemática, siempre me tiro por la matemática, les digo que hagan los ejercicios más fáciles y que dejen para lo último el más difícil y que revisen el examen, que se olviden que la profesora está allá, que se olvide. Entonces hay veces que cuando estudian conmigo me dicen, y te podemos preguntar, y yo, pregunte todo lo que quiera, porque en el examen usted no puede preguntar, porque es que en el examen es 45 minutos. Entonces, para vos es recomendable empezar con lo más sencillo más y terminar, sencillo, con lo sí, mejor para el cerebro, sí. Siempre empezar por las actividades mucho más fáciles y después las más complicadas. ¿Por qué? Porque voy a tener mucho más tiempo para centrarme en esa actividad, en el momento del examen. En el momento del estudio es al revés. ¿Por qué? Porque la atención está mucho más centrada en ese momento y ya después cuando estoy cansada, entonces realizo el dibujo, el coloreado, el recortar. Qué interesante. Y usted, Ana, toca un tema, ¿qué me ibas a decir tú? ¿Y qué pasa cuando un niño se bloquea en un examen? ¿Qué se le debe decir a un niño cuando se bloquea en el examen? punto. Porque es que ellos llegan supuestamente con todo aprendido y ponen el examen. Se les blanquea la se mente. blanco. Se les pone el cerebro del color de la hoja, Sí, en blanco. En En blanco. blanco. No, es muy importante el respirar, ¿cierto? Ahí empieza todo lo emocional a jugar. Entonces, la respiración, el tener el termito que hay veces permiten pues como el termito al lado y yo siempre les digo, cuando tienen estas dificultades llamen a la profe y díganles, ¿cierto? O sea, es encontrar en esa figura de autoridad ese miedo que tienen. Es como un mini ataque de pánico. Es mini ataque de pánico. Porque es que somos seres humanos y a nosotros también nos da ataque de pánico. Pero por favor. Demasiado. Ah, usted lo tenía antes de empezar, Sí, no me antes de quiera. empezar, no. A nosotros también nos da ataque cuando vamos a un lugar extraño, cuando estamos haciendo algo nuevo. A un niño, ¿cómo no le va a dar? Pero por favor. Hasta el primer día del colegio les da. Pero No, muy y buena de hecho, pregunta no esa. solamente es el quedarse en blanco, hay niños que les da daño de estómago, que les da vómito, ¿cierto? Todos lo somatizan. Entonces hay que empezar a jugar con ese cerebrito de cómo manejamos esas emociones para que ese aprendizaje se vea en el replanteamiento de cómo aprendí. Sigamos jugando con el cerebrito. ¿Esta para qué es? Bueno, entonces en esta hay muchas figuras diferentes, no solamente estos símbolos, estos 5 símbolos que hay atrás, acá al lado, pero vamos a identificar cuántos hay de la L. Yo creo que yo he contado repetidos. ¿24? 24. ¡Yes! Lo hemos logrado y ustedes también. ¿Qué pasa? El eje, la atención está más, o sea que... Y sin gafas. Y sin gafas, todas sin gafas. Todas dignas. ¿Qué hacen los procesos atencionales? Ya se van ejercitando, ¿cierto? El primero nos dio mucha dificultad, ya Quiero va más. disminuyendo. Dame más. Mentes pensantes te aman. Muy bien, así es. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa. Seguiremos hablando de la importancia de tener las técnicas adecuadas de aprendizaje para lograr aprender. No aprender literalmente las cosas como loritos, como nos dicen ellas, sino entender, comprender y de verdad llenarnos de aprendizajes en nuestro día a día. Una pausa y ya regresamos a Sana que Sana. Regresamos a Sana que Sana. Hoy estamos hablando de técnicas para aprender a aprender mejor y que de verdad sea aprender. ¿Cuántas veces dije la palabra aprender? 3. Sí. Sí, ya sé contar. Clarito, usted tenía una pregunta importante para Catalina. Pues como ya estamos como mayorcitas. ¿De verdad? ¿Y por qué me miras a mí?
No, es que ya nos vamos volviendo como más lentas en las actividades y en muchas cosas, y me preocupa mucho el tema del Alzheimer, porque nos vamos volviendo muy perezosas. Entonces yo creo que esa pereza en el leer, en el concentrarnos, nos lleva a perder esa memoria y de pronto llegar a esta etapa del Alzheimer, no sé. Bueno, el Alzheimer es una enfermedad que se puede no evitar, pero sí se puede tratar, ¿cierto? Podemos tratar un poquito los síntomas con estos ejercicios y empezar como a no perder esa agilidad mental que tenemos en el día a día, ¿cierto? Nuestras mamás ahora son muy sedentarias en el conocimiento, ¿cierto? Entonces hace que, por ejemplo, la sopa de letras y todo ese tipo de actividades se vayan un poquito de la mano. Y entonces ejercicios, Ana, como los que hicimos hoy, y que otros, sopa de letras, qué sé yo, pueden servir. Es muy claro, y nosotros hemos hecho muchos programas con varios neurólogos sobre Alzheimer. El Alzheimer es un diagnóstico que se da y, según lo que yo he aprendido, no se cura. No se cura. Tiene un tratamiento, digamos, para demorar su progresión. Sí. Y uno de ellos es mantener esa mente y esos cerebros, esas neuronas conectaditas. ¿Qué decir de eso y de esos ejercicios, Ana? Mantener la mente ocupada es delicioso. El solo hecho de hacer sopa de letras, sudokus, la instrucción de hacer el sudoku, súper buena, laberintos, las diferencias, buscar diferencias entre dos imágenes, súper buena. Y sí, volver en algún momento a hacer las multiplicaciones o las tablas o las divisiones, eso también ayuda. Volver a lo básico. Todo apunta a mantener el cerebro activo. Y el rompecabezas también nos ayuda. También. Sí. Claro, porque es Esa es memoria pura y atención. Y es una planeación. Memoria, atención. Y Olga dijo ahorita algo muy importante, y el horario. El hacer un horario todos los días, lo que vos hacéis. Ese horario es también importante. El recorrido que vos haces de un lugar a otra parte. Así cambias de ruta. Estar concentrados. Estar concentrados. Perfecto. Técnicas de estudio. Para todos también nos sirve. Tenemos 2 asuntos, tenemos 3 minuticos, Catalina. Listo. Si quieres nos indica sobre el mapa mental. Bueno, entonces el mapa mental hace parte de las estrategias de los esquemas. ¿Para qué nos ayuda? Para las personas más que todo visuales, ¿cierto? Entonces yo traje el ejemplo del mapa mental de cómo se hace un mapa mental. Entonces tiene 4 cosas importantes. Tiene que tener una estructura, el uso, las líneas y los estilos. Tiene que ser muy colorido, tiene que tener mucha motivación, tiene que ser jerárquico. Importante, empezamos en forma de la manecilla del reloj. O sea, este arrancó en organizado. No, en clara. En estructura. Ok. Uso, líneas y estilo. ¿Cierto? Ajá. Es muy importante tener imágenes, palabras corticas, colores que sean llamativos y que me den a mí una estructura jerárquica. Todos los punticos son de diferente color. El mapa mental es como un resumen. Yo puedo estar, por ejemplo, en una conferencia o estudiando un examen, y esa es una manera de hacer un resumen muy visual de lo que estoy aprendiendo o repasando. Sí, es un mapa conceptual con imágenes. Ok, a mí también se me grabaría mucho mejor así. Y el otro, vamos a la otra imagen, porfa. Y el otro es grafosintetización. Como yo, por medio de imágenes, me grabo palabras que necesito recordar. Entonces, la vejez estamos asociada con el bastón y la postura. Aunque no necesariamente. Aunque no necesariamente. Ave María. El triunfo, entonces siempre tratamos de alzar las manos. En la desesperación nos cogemos la cabeza. Y el obedecer la va regañando. Entonces, ¿cómo nos grabamos Aunque nosotros? no necesariamente. No, tampoco necesariamente. Cierto, pero Clara, defender. Necesariamente. Pero entonces es otra forma de grabarnos palabras por medio de imágenes. Perfecto. Vea pues, mentes pensantes, neurogym, es que las neuronas también tienen que hacer actividad física y todo el tiempo, y hay muchas maneras de lograrlo. Agradecemos a Catalina Rodríguez Ramírez, psicóloga y especialista en neurodesarrollo, a Ana Isabel Arango, licenciada en educación, a doña Clara Inés Ramírez por venir, pasar este rato tan agradable, y si se les genera inquietud, consulten más sobre este tema, porque es mucho lo que podemos hacer a cualquier edad por tener este cerebro más dispuesto para absorber información. Ese es uno de los asuntos para los que vinimos a este mundo, para
aprender. Nos despedimos a ustedes, gracias por su compañía. Mañana vamos a hablar de medicina integrativa, es un concepto muy lindo, es la unión de la medicina tradicional con la medicina alternativa. Son muchísimos más los médicos absolutamente serios y preparados que se complementan con medicinas alternativas para diferentes tratamientos. Mañana hablaremos de medicina integrativa a las 11 de la mañana en el programa Saludable del canal Televita. Sana que sana. Hasta entonces, chao.